Hola chicos, ¿cómo están? Buen día. Buen día, Doc. Hola, buenos días, doctor. Buenos días. Buenos días, doctor. ¿En qué parte nos quedamos con ustedes? ¿Qué es lo último que hemos visto? Percusión, ¿verdad? Sí, no recuerdo. Sí, doctor. Sí, Doc, teníamos que empezar percusión. Listo, muchas gracias. Entonces, empezamos con el examen de percusión abdominal. ¿No hemos terminado ya percusión con ustedes? Sí, doctor, lo último que vimos creo que fue la matidez en el hipogastrio. Listo, muchas gracias. Hablamos sobre los tipos de asitis también, Doc. Sí, se quedamos en el signo de tablero de ajedrez, exactamente. Listo, entonces terminamos, ¿no? De realizar el estudio de percusión. Entonces empezamos con ustedes hoy, el día de hoy, el estudio que corresponde a lo que es palpación, ¿sí? Bueno, para nuestra siguiente clase de semiología, vamos a ya realizar lo que es el estudio correspondiente a la parte de estos videos de exploración semiotécnica que corresponden, ¿no?, a la palpación de hígado, de vaso, riñón, etcétera. ¿Sí? Hoy vamos a hablar no de la técnica, eso lo vamos a dejar para más adelante, como les he mencionado. Hoy vamos a hacer referencia en especial a lo que son las generalidades de la palpación abdominal, ¿sí? Bueno, algo que ustedes seguramente ya han estado avanzando al realizar estos videos que les he solicitado. Dentro de lo que es el examen semiológico de abdomen, recuerden que el último punto a evaluar es la palpación. Ya hemos visto por qué, a ver, a manera de retroalimentación, recordemos, doctores, ¿por qué? Porque Porque podría puede alterar alterar los ruidos con severos. las contracciones. Listo, ¿no? Lo que nosotros podemos hacer de forma involuntaria, si no sabemos justamente realizar lo que es el examen abdominal en este orden que hemos aprendido, y si cometemos el error, por ejemplo, de iniciar la palpación antes de lo que es la auscultación y percusión, lo más probable es que produzcamos un incremento de la motilidad intestinal. Y esto obviamente nos llevará a lo que es un error diagnóstico, que en algunas ocasiones, bueno, puede llegar a ser grave, ¿no? Entonces, recuerden que el último paso a evaluar dentro de lo que es el examen semiológico siempre es la palpación, ¿sí? Probablemente no nos centremos netamente en lo que es la palpación, porque algo que ya les había explicado con anterioridad es lo que nosotros debemos hacer de forma común en la práctica clínica. Muchas veces debemos, podríamos decir, involucrar otras técnicas para llegar a un diagnóstico más preciso. ¿Listo? Bueno, algunos estudiantes de otros grupos me estaban mencionando que crear, por ejemplo, este tipo de recursos audiovisuales, los videos de exploración abdominal, se les está dificultando un poquito, en el sentido de que si bien tienen la parte teórica y tienen las técnicas muy bien descritas en este libro de semiotecnia que les he enviado, muchos de ellos me comentan que no pueden realizar la palpación de algunas estructuras. Y justamente, probablemente ustedes también se estén enfrentando a ese tipo de situación. Si bien dominan la técnica, si bien pueden realizar lo que es un dominio adecuado de la parte práctica,
yo les aseguro que muchos no están logrando palpar estas estructuras. Y eso es justamente debido a la falta de entrenamiento, ¿no? Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de palpación, es indispensable tomar en cuenta una serie de puntos que nos van a ayudar a realizar lo que es un examen adecuado. Observen, primeramente, la intencionalidad, ¿no? Nosotros tenemos que saber cuándo palpar, tenemos que saber dónde palpar, tenemos que saber qué punto es el último a palpar, etc. Debe existir intención de realizar lo que es un buen examen físico justamente para buscar alguna alteración que probablemente se manifieste a través de la palpación. De la misma forma, la tranquilidad, tanto para el examinador como para el paciente. Recuerden que una de las principales causas, esto lo vamos a ver el día de hoy en fisiopatología, de consulta médica dentro de lo que son patologías gastrointestinales es justamente el dolor. Entonces ya de por sí nos enfrentamos a un paciente intranquilo, a un paciente ansioso, un paciente que hasta cierto punto puede limitarnos lo que es el examen físico, puede evitar que realicemos ciertas maniobras, porque muchas de las maniobras que vamos a utilizar a nivel abdominal producen lo que es mayor intensidad del dolor, ¿no? Y eso muchas veces también desespera al examinador. Entonces es importante que el examinador se encuentre tranquilo, que tenga esa capacidad, podríamos decir, de calmar a su paciente y explicarle, ¿no? Sobre todo, por qué se van a realizar estos procedimientos, en busca de qué, etcétera. Algo importante también, además de la tranquilidad, es la paciencia. En primera instancia, como les estaba mencionando, todos van a tener esa dificultad de no reconocer la estructura que están palpando. Y a medida, bueno, pero que pase el tiempo, a medida que transcurran los años, entre más práctica ustedes realicen, van ganando experiencia. Y recuerden, ¿no? Lo que hemos hablado ya con anterioridad. Cuando nosotros evaluamos, en este caso, lo que es el abdomen, se requiere de vasta experiencia para llegar a lo que es un diagnóstico de forma precisa, justamente por la complejidad de evaluar esta zona, ¿sí? Bueno, dentro de lo que es el estudio de la palpación, como ustedes están observando, tenemos dos técnicas de forma general. La misma técnica que hemos aprendido en nuestras clases semiológicas de tórax, que era la mano en escultor, la proyectamos en abdomen. ¿Listo? Prácticamente esta técnica de la mano de escultor nos sirve para realizar la palpación de cualquier segmento corporal. ¿Recuerdan en qué consiste la mano del escultor, doctores? A ver. ¿En qué consistirá la mano del escultor? ¿No era la que Fernando, ocupábamos, Daniel. Doc, para ¿No medir es para la... la relajación de la pared? No, a ver, Fernando, adelante. Aquí, doctor. Ay, no me acuerdo, doctor, perdón. Doc, ¿no era la que realizábamos para medir la elasticidad torácica? Bueno, Cerca los no, lumbares. el estudio de la elasticidad es totalmente diferente, ¿no? Pero, a ver, Jean Paul, adelante. Es cuando el examinador coloca su mano dominante sobre la pared abdominal sin ejercer presión, es decir, que tiene que ir palpando lo que es la región abdominal, como ya mencioné, sin hacer presión, porque es como cuando el escultor va adosando o va haciendo una figura a su arte, eso decía la literatura, doctor. Bueno, cuando hablamos entonces de la mano del escultor, recuerden, ¿no? Lo que su compañero nos ha mencionado, técnica. Yo voy a adaptar anatómicamente, en este caso, mi mano sobre la estructura que estoy palpando. Es algo que probablemente también a ustedes no les interese, probablemente digan, bueno, ¿para qué me importa si yo con los dedos puedo realizar el mismo tipo de ejercicio? No es así, ¿sí? Nosotros tenemos que adaptar anatómicamente nuestra mano a la región que estamos palpando, ¿sí? Les había mencionado que no debe existir ningún tipo de limitante al examen físico.
Entonces, a través de esta técnica que ya lo hemos escrito cuando hemos estudiado tórax, nosotros tenemos que realizar lo que es la palpación. De manera general, nosotros podemos encontrar o podemos tener dos tipos de palpación a nivel abdominal, que justamente es lo que estamos observando ahora. Tenemos la palpación superficial y tenemos lo que es la palpación profunda. La diferencia entre estos dos tipos de palpación radica en la presión que nosotros ejercemos sobre la pared abdominal. ¿Sí? Como dice el nombre, la palpación superficial se caracteriza porque no se ejerce gran presión o gran fuerza sobre la pared abdominal. Esto nos va a servir para estudiar, por ejemplo, el contenido abdominal. ¿Listo? Por ejemplo, meteorismo, por ejemplo, si los intestinos se encuentran llenos de heces, etc. Sin embargo, la palpación profunda, como requiere lo que es mayor fuerza, entonces nos sirve para estudiar ya las características, en este caso, podríamos decir, anatómicas y típicas de cada estructura. ¿Sí? Les pongo el siguiente ejemplo. A través de la palpación superficial va a ser imposible palpar el hígado. Pero a través de la palpación profunda yo voy a poder estudiar las características de su superficie, ¿no? Si la superficie es lisa, si es irregular, si es nodular. Podré estudiar, por ejemplo, las características de su consistencia, etc. Entonces, para eso me sirve. Fíjense que además de eso, la palpación superficial me sirve para evaluar masas evidentes. Esto ya lo habíamos visto también en clases pasadas, cuando hemos evaluado lo que es inspección. Para evaluar zonas dolorosas, ¿sí? Recordemos que a nivel abdominal existen muchas zonas hiperalgésicas. Habíamos puesto como ejemplo en clases pasadas qué es lo que sucede en un cuadro de inflamación apendicular, ¿no? Tenemos lo que es una zona hiperalgésica, eso quiere decir muy dolorosa, a nivel de lo que es la fosa ilíaca derecha. Entonces, el simple hecho de realizar lo que es una presión leve sobre esta zona ya puede desencadenar dolor intenso en el paciente. Y también para valorar lo que es la tensión abdominal. Cuando hablamos de tensión abdominal, ¿a qué nos referimos? En este caso, evaluamos lo que es la dureza. Si es que ustedes en ese momento tocan, por ejemplo, su abdomen, se encuentran relajados, probablemente alguno por allí no esté prestando atención a la clase, se encuentra acostado, durmiendo, etc. Si realizan lo que es la presión del abdomen, ustedes se van a dar cuenta que independientemente del tipo de abdomen que tengan, puede ser globoso, puede ser batracio, puede ser atlético, lo característico es que el abdomen sea blando y sea depresible. ¿Sí? Podríamos encontrar una ligera limitación cuando evaluamos el abdomen atlético, recuerden, ¿no? Debido a la hipertrofia real, podríamos encontrar un abdomen con cierta dureza, ¿sí? Pero generalmente también es blando y depresible. Entonces, cuando queremos decir que evaluamos la tensión, lo que nosotros evaluamos es la dureza. Ponemos el ejemplo acá, a ver, de una patología que ya hemos estudiado con anterioridad. Por ejemplo, la obstrucción intestinal, ¿no? Recuerden que en caso de un proceso obstructivo intestinal existe lo que es meteorismo. Existe lo que es distensión de las asas intestinales debido a lo que es una producción grande de gases, ¿no? Entonces, cuando ustedes realicen la palpación de este tipo de abdomen, ¿qué es lo que encontrarán? Un incremento de su tensión. ¿Sí? Algunas características. ¿Listo? Bueno, fíjense, esto también ya lo habíamos estudiado en clases. Además de evaluar la tensión abdominal que acabo de mencionarles, evaluamos lo que es el edema de pared abdominal. ¿Recuerdan cuál es la principal causa de edema de pared abdominal? ¿Recuerdan o no recuerdan? Ascitis. Licencia cardíaca derecha. No. ¿Qué diferencia existe entre ascitis y anasarca? Que ascitis es algo más generalizado, mientras que anasarca... No, anasarca es algo más generalizado que ascitis, algo localizado en la región abdominal.
La citis, como dice mi compañero, está limitada a la región abdominal, en cambio en Anasarca es el edema generalizado del todo el cuerpo y vamos a poderlo Bueno, ver cuando en las hablamos, extremidades. ya, cuando hablamos de lo que es ascitis, es la presencia de líquido libre en la cavidad abdominal. Sí, es importante que ya sepan manejar este tipo de definiciones. Cuando hablamos de anasarca, es un edema generalizado, que en este caso involucra lo que es la retención del líquido, pero no es libre, ¿no? Se encuentra en lo que es tejido celular subcutáneo, debajo de la piel. Les pongo el siguiente ejemplo, porque es importante conocer estos doctores. Cuando hablamos de anasarca, es el edema generalizado. Ustedes realizan la presión del abdomen y van a poder observar un signo, que es el signo de la fobia. Y en este caso, su huellita dactilar se va a quedar impresa en la zona que van a palpar. En caso de ascitis, no. Recuerden que la ascitis se define justamente como la presencia de líquido libre en cavidad abdominal, ¿no? Incluso hemos hablado de dos tipos de ascitis. La ascitis libre, que es la más frecuente, y la ascitis tabicada, ¿sí? En este caso, por ejemplo, en caso de una ascitis, atención, donde existe gran acumulación de líquido a nivel de la cavidad intraabdominal, vamos a encontrar lo que es un incremento de la tensión abdominal, pero que no va a cursar con este signo de fobia. En caso de edema de pared abdominal, que es típico de anasarca, podemos encontrar un incremento de la tensión abdominal, pero lo característico es que cuando ustedes presionan la pared abdominal, existe la presencia del signo de fobia. ¿Sí? Ya hemos hablado de eso, así que no tienen que olvidarse, son consideraciones muy básicas que debemos tomar en cuenta. Bueno, y también tenemos que determinar lo que es la dirección de la circulación venosa colateral. Ya habíamos explicado esto. ¿Alguno recuerda cómo determinamos lo que es la circulación venosa colateral? Por la ubicación de la circulación venosa. Si es en la parte periumbilical, sería una circulación portocava, y si es en la parte lateral, sería cava-cava. Listo, pero la dirección, ¿cómo determinamos? Doctor, se Con los colocan dos dedos los dos índices. dedos en el trayecto de la vena y se quita uno Recorría la y sangre. se determina. Listo, ¿no? Lo que mencionan sus compañeros. En este caso, lo que nosotros tenemos que hacer, y es un método combinado, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, recuerden que a la inspección vamos a observar circulación con las características que su compañera nos ha mencionado. Puede ser portocava, puede ser cava-cava. Pero el examen de palpación me va a servir para determinar lo que es la dirección del flujo. Y ya les había explicado por qué. Ustedes se van a enfrentar a esto y les aseguro que van a cometer este tipo de errores. Recuerden que debido a la distensión generalizada del abdomen que puede ocasionar, por ejemplo, una ascitis, en fases iniciales vamos a notar de mejor manera las estructuras venosas a nivel abdominal. Y uno muchas veces cree que puede tratarse esto de circulación colateral sin que así lo sea. O puede ser que realmente se trate, pero no estemos seguros. Entonces tenemos que conocer lo normal, la dirección del flujo, les había mencionado, y posteriormente tenemos que determinar la dirección de la circulación con la técnica que les había explicado. ¿Listo? Ahora, no todas las estructuras a nivel abdominal se palpan. ¿Sí? Observen, dentro de lo que es la palpación profunda y de forma general, cuando realizamos el examen de palpación, podemos palpar el colon izquierdo, el colon transverso, el ciego, el hígado. Podemos palparlo, pero con dificultad. No es una estructura cuya palpación se vea facilitada. Sí, es difícil de palpar, ¿no? Si ustedes están avanzando en la realización de sus videos, seguramente ya han visto que existen algunas técnicas, como por ejemplo la palpación monomanual, bimanual, la maniobra de la mano en garra, por ejemplo, que son técnicas que ejercen mucha presión, que nos van a ayudar a palpar de mejor manera la estructura hepática. Pero este es un ejemplo de que no se palpa todo el hígado. La única parte del hígado que nosotros podemos palpar es justamente su reborde, aquella que se encuentra en relación con lo que es el borde costal. Es la única parte. Lo mismo sucede cuando hablamos del riñón derecho. Como ustedes observan, el riñón derecho se encuentra más descendido que el riñón izquierdo. El riñón izquierdo ya no se palpa. El riñón derecho sí se palpa.
pero no toda la estructura. La única porción del riñón derecho que nosotros palpamos es su porción inferior. Obviamente estoy hablando de lo que es normal. Existen algunas alteraciones, que enseguida les voy a poner como ejemplo, que facilitan en este caso lo que es la palpación de este tipo de estructuras. ¿Sí? Continuamos. El vaso. ¿Podríamos palpar el vaso? De forma normal, no. En algunas alteraciones patológicas, como la esplenomegalia, por ejemplo, la palpación se hace facilitada. Más que realizar el estudio de palpación de vaso, lo percutimos. El examen de percusión va a ser sumamente importante porque me va a ayudar a determinar justamente cualquier tipo de crecimiento anómalo de este tipo de estructura. El estómago podemos palparlo, sí. Si ustedes recuerdan por sus clases de anatomía, el estómago se encuentra ubicado a nivel del epigastrio y nosotros prácticamente podemos palpar su cara anterior. Cuando hablamos de riñón, bueno, ya sabemos, tenemos que palpar lo que son masas anormales, tumores, quistes, algunos defectos herniarios que probablemente podemos encontrar. Ahora, acá les pongo el siguiente ejemplo, antes de hablar del signo de Bloomberg. Todas estas estructuras que les acabo de mencionar pueden palparse, algunas con relativa facilidad y otras con cierta dificultad. Algunas podemos palparlas en toda su extensión y otras solamente algunas porciones, ¿no? Como por ejemplo lo que es el estómago, como por ejemplo lo que es el polo inferior del riñón derecho y como por ejemplo lo que es el borde anterior de la estructura hepática. Hablemos a ver un poquito de lo que es hígado. Es una estructura que en este caso no se palpa con facilidad. En caso de que se palpe con facilidad, debemos sospechar en enfermedad. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos dicen los libros de semiología? El libro de semiología de Suros, que podemos realizar la palpación del hígado de 1 a 2 centímetros por debajo del reborde costal derecho. ¿Sí? De 1 a 2 centímetros. Si se dan cuenta, una nada. Pero muchas veces puede ser que dentro de la práctica clínica podamos palpar el hígado con facilidad. En este caso, a ver, como ejemplo, exagerando, 5 centímetros por debajo del reborde costal derecho. No es para nada normal. En este caso, ¿en qué sospecharemos? Sospecha. Lo más probable es que el paciente, si presenta este tipo de situación, presente lo que es hepatomegalia. Cualquier tipo de patología que sea capaz de producir hepatomegalia. Recuerden, ¿no? Desde una patología cardíaca hasta una patología hepática propiamente dicha. ¿Sí? Ahora, para realizar lo que es un diagnóstico mucho más preciso de cuál es la causa de esa hepatomegalia, tenemos que realizar lo que es un examen físico detallado y complementario. Y les pongo acá un ejemplo para que no presenten confusiones como estudiantes de otros grupos. El paciente presenta hepatomegalia, presenta coliuria, presenta acolia, se encuentra ictérico, presenta fiebre y un dolor muy marcado a nivel de lo que es el hipocondrio derecho. ¿Cuál será la probable causa de esa hepatomegalia? Tomando en cuenta estos datos clínicos. Ictericia, las orinas amarillas, hepatitis, fiebre, hepatitis o colestiasis, dolor en hipocondrio derecho, acolia. En ese caso voy a sospechar más en una hepatitis. ¿Sí? Probablemente esa sea la causa que está produciendo este tipo de alteraciones. Supongamos que igual a la palpación el hígado se hace fácilmente palpable. Pero el paciente presenta fatiga, disnea, presenta ingurgitación yugular, presenta ritmo de galope, presenta un edema generalizado anasarca. ¿En qué vamos a sospechar? Patología cardíaca, ¿no?
Entonces, si ustedes se dan cuenta, lo que nosotros tenemos que hacer, eso es lo lindo ya de Semiología 2, porque ya vamos asociando todo lo que hemos visto en el semestre, es combinar todos los datos clínicos que nosotros hemos encontrado al examen físico para llegar a un diagnóstico que sea mucho más certero. ¿Sí? Les pongo el ejemplo del riñón. Les he mencionado que solamente se palpa lo que es el riñón derecho. ¿Qué pasaría si palpamos el riñón izquierdo? No es normal para nada. Una de las patologías, por ejemplo, que tienden a producir justamente este tipo de manifestación clínica, donde los riñones se hacen palpables y se hacen grandes, es la hidronefrosis, que lo hemos visto en nuestras clases de insuficiencia renal, si ustedes recuerdan. ¿Por qué se produce? Debido a un proceso obstructivo, ¿verdad? El riñón produce orina, pero debido al proceso obstructivo, en este caso no puede eliminarse y existe un flujo retrógrado, ¿no? Debido a ese incremento de la presión intraluminal, y eso produce lo que es hidronefrosis, la acumulación de orina, si vale en este caso el término, a nivel de la estructura renal, y esto hace que crezca el riñón como tal, ¿sí? Lo mismo podemos encontrar en estómago. En estómago les había mencionado que lo que nosotros palpamos es la cara anterior de la estructura gástrica. Pero podemos encontrarnos con la siguiente situación. ¿Sí? A ver, hablemos de lo que es un síndrome de retención gástrica. El nombre nos dice ya, ¿no? Síndrome de retención gástrica. ¿Por qué se caracteriza ese síndrome? Porque existe retención de alimentos a nivel gástrico. Por alguna razón nos están eliminando. Puede ser debido a un defecto en la motilidad gástrica o algo que es característico, que lo vamos a estudiar mucho más adelante, que es la estenosis pilórica. El paciente no elimina, en este caso lo que son alimentos, el estómago se distiende y no solamente voy a poder, en este caso, palpar la cara anterior, sino también voy a poder palpar las caras laterales de lo que es el estómago. Entonces, fíjense que podríamos poner en el transcurso de esta clase y en el transcurso del semestre una gran cantidad de ejemplos de las alteraciones que nosotros podemos encontrar. Entonces, es sumamente importante que ustedes utilicen lo que es su criterio, su razonamiento, para determinar qué probablemente está sucediendo con este tipo de alteración. ¿Sí? Bueno, una vez que hemos realizado, nuevamente les digo, no se preocupen, vamos a estudiar las técnicas. Tengo algunos videos preparados sobre cómo realizar las maniobras de palpación, que lo vamos a ver en la siguiente clase. Una vez que hemos terminado de evaluar los órganos de manera general, tenemos que buscar algunos puntos dolorosos, ¿no? Obviamente, cuando hablamos de lo que son puntos dolorosos a nivel abdominal, encontramos una gran cantidad de puntos dolorosos. Los apendiculares, los vesiculares, los renureterales, los pancreáticos, etc. Entonces, a esto me refiero cuando les digo que debe existir lo que es intencionalidad. ¿Sí? Si mi paciente presenta un cuadro de dolor abdominal, yo no voy a palpar estos 50 puntos dolorosos que encuentro a nivel abdominal. Yo voy a relacionar la clínica que tiene el paciente para enfocar mi estudio sobre una estructura. ¿Listo? Y fíjense qué tan importante es el antecedente. Tenemos un paciente, a ver, ya me adelanto. Vamos a hablar de una pancreatitis. Tengo un paciente que presenta alteraciones digestivas, presenta mala digestión, presenta mala absorción, presenta lo que es dolor, en este caso intenso, transfixiante, a nivel del mesogastrio, que se irradia hacia la región lumbar del lado izquierdo, que se presenta después del consumo de alimentos con alto contenido graso, por ejemplo, después del consumo de alcohol, etc. Voy a sospechar en una pancreatitis, ¿sí? Si estoy sospechando en una pancreatitis, voy a palpar aquellos puntos dolorosos que correspondan al estudio de páncreas. Por ejemplo, el punto doloroso de Mallet-Guy. Por ejemplo, describiré, por ejemplo, los puntos dolorosos
pancreáticos que se encuentran relacionados con la lesión de cabeza del páncreas, del cuerpo del páncreas, de la cola, etc. ¿Sí? Supongamos que tengo un paciente que presenta lo que es un dolor abdominal de tipo cólico, ubicado a nivel de lo que es el hipocondrio derecho, que se produce después de la ingesta de alimentos con alto contenido graso. Estas características iniciales, que yo ya he podido identificarlas al inicio de mi historia clínica, desde lo que es motivo de consulta, enfermedad actual, antecedentes, etc., me están enfocando a que probablemente la alteración sea hepática o sea biliar. Entonces, ¿qué buscaré en este caso? Voy a buscar lo que es el punto oloroso cístico o el punto oloroso de McBurney. ¿Sí? Supongamos mi paciente presenta lo que es dolor abdominal en la parte baja del abdomen, que se irradia hacia la región lumbar. Resulta que el paciente presenta manifestaciones clínicas como poliuria, como disuria, como dolor miccional. Yo voy a pensar en este tipo de situación en lo que es, por ejemplo, una infección del tracto urinario. Entonces, ¿qué buscaré? ¿Cuál será la intencionalidad? Tengo que realizar el examen de puño-percusión, que más adelante lo vamos a ver, y realizaré en este caso, por ejemplo, lo que es el examen de la ubicación de los puntos dolorosos ureterales, superiores y medios, porque en caso de un proceso infeccioso urinario, estos puntos dolorosos se van a encontrar presentes, ¿sí? Lo mismo sucede, por ejemplo, en caso de una apendicitis. Yo tengo manifestaciones clínicas que se encuentren altamente relacionadas con este probable diagnóstico. ¿Qué buscaré? Buscaré, por ejemplo, lo que es el signo de Robson, buscaré, por ejemplo, lo que es el punto de Lance, el punto oloroso de McBurney, etc. A eso me refiero con intencionalidad. A esta parte, o hasta esta parte, perdón, en teoría ya deberíamos tener lo que son los conocimientos básicos y mínimos para poder identificar qué tipo de estructura a nivel abdominal se encuentra lesionada. Y si nosotros conocemos esto, vamos a poder realizar este examen abdominal con intencionalidad e identificar de mejor manera qué problema es el que presenta el paciente. ¿Sí? ¿Se ha comprendido, doctorcitos, esta parte? ¿Tenemos alguna duda, alguna pregunta? Hasta acá vuelvo a repetirles. Esto que les estoy mencionando se gana a través de la experiencia. ¿Y dónde se gana experiencia? En el hospital. Difícilmente esto lo van a aprender al 100% en teoría. ¿Sí? El lugar donde se forman los médicos es en el hospital. ¿Alguna duda o pregunta que tengan hasta acá? Doc, entonces las maniobras que vayamos a hacer van a ser específicas para nuestra sospecha diagnóstica. Sí, ya sea para Gracias. confirmarlas o ya sea para descartarlas, ¿no? ¿Qué más? Bueno, acá tenemos un signo que ya lo habíamos mencionado en clases pasadas, que es el denominado signo de Bloomberg, o que también se conoce con el nombre de sensibilidad abdominal de rebote. Habíamos visto ya en anteriores clases que semiológicamente podemos encontrar algunas manifestaciones clínicas que sean altamente sugestivas de un cuadro de irritación peritoneal. El abdomen en tabla, que ya sabemos qué es, qué significa. Tenemos, por ejemplo, la ausencia de ruidos hidroaéreos, que es altamente sugestivo de lo que es irritación peritoneal, aunque recuerden, no es patognomónico. Y tenemos otro signo, que es este, que es el signo de Bloomberg, que muchos médicos, de forma equivocada, consideran una manifestación patognomónica de un cuadro de peritonitis. De la misma forma, al igual que el abdomen en tabla, al igual que el silencio abdominal, es altamente sugestivo de peritonitis. Entonces, algo que ya les había mencionado con anterioridad, ¿sí? Si nosotros tenemos este tipo de manifestaciones clínicas asociadas, el abdomen rígido, doloroso, este tipo de hiperalgesia, podríamos decir que puede ser difusa, que puede ser localizada, asociada a silencio abdominal y ahora
asociada a este signo de Bloomberg, lo más probable es que se trate de una peritonitis. De estos tres que les he mencionado, el que tenía mayor importancia clínica era el examen de auscultación. Ustedes pueden encontrar abdomen en tabla, ustedes pueden encontrar este signo de Bloomberg, pero si a estos dos signos se le asocia la presencia de ruidos hidroaéreos, les había mencionado, pueden tener la total seguridad de que no se trata de un cuadro de peritonitis. ¿Sí? ¿Por qué? Recuerden lo que hemos visto en la clase pasada. Porque un cuadro de peritonitis cursa con lo que es híleo paralítico. Y el simple hecho de que existan ruidos hidroaéreos descartaría lo que es un cuadro de peritonitis. ¿Sí? Por el contrario, si tenemos abdomen en tabla, este signo de Bloomberg, que enseguida lo vamos a describir, asociado a lo que es silencio abdominal, confirmamos nuestro diagnóstico de peritonitis. Sí, por examen semiológico. ¿Listo? Obviamente existen otros exámenes que nos van a ayudar a confirmar de mejor manera nuestro diagnóstico, como por ejemplo la presencia de fiebre, como por ejemplo lo que son alteraciones bioquímicas en un examen hematológico, no en un hemograma. ¿En qué consiste el signo de Bloomberg? Lo que yo tengo que hacer en este tipo de situación, una vez que ya he identificado lo que es el punto doloroso del paciente, vamos a poner el ejemplo de una apendicitis, ¿listo? Yo sé que el apéndice se encuentra en la fosa ilíaca del lado derecho. Le voy a pedir a mi paciente que inspire. Realicen a ver ustedes ese ejercicio respiratorio, inspiren. Y mientras ustedes inspiran, tienen que ir realizando la compresión de la estructura abdominal. Realicen ese ejercicio. Inspiren y mientras inspiran, comprimen el abdomen. Si ustedes se han dado cuenta y han realizado este ejercicio, este tipo de técnica me va a permitir que se proyecte de mejor manera las estructuras contenidas dentro de la cavidad abdominal. Y me va a permitir una palpación profunda mucho más adecuada. ¿Sí? Realicen ahora la compresión profunda del abdomen sin realizar inspiración. Ustedes van a poder encontrar una gran diferencia. Si se palpan ahora el abdomen sin realizar inspiración profunda ni prolongada, no van a poder palpar de forma adecuada las estructuras contenidas dentro de la cavidad abdominal. Pero si ustedes realizan lo que es ese ejercicio de inspiración, estos órganos intraabdominales se van a proyectar de mejor manera y la palpación se va a ver facilitada. Entonces lo que yo tengo que hacer primeramente es esto. Voy a ubicar un punto doloroso, el ejemplo que les estaba poniendo, punto doloroso de McBurney, por ejemplo, y le pido a mi paciente que inspire. Mi paciente está inspirando y a medida que él inspira, yo presiono el punto doloroso. ¿Sí? Va a llegar un momento donde mi paciente va a realizar una inspiración máxima. Va a dejar de inspirar. En ese punto máximo de inspiración, yo suelto el punto doloroso de forma súbita. Voy a retirar la mano de forma rápida. Y esto va a producir en el paciente lo que es dolor intenso. Entonces, si yo encuentro este resultado que acabo de mencionarles, signo de Bloomberg positivo, que es un dato, como les digo, altamente sugestivo de inflamación peritoneal. Pero observen eso también. En caso de un meteorismo, también se encuentra presente. Por eso no consideramos a este tipo de manifestación clínica como patognomónica. ¿La consideramos altamente sugestiva de peritonitis? Sí,
pero existen otras causas como el meteorismo que produce dilatación de asas intestinales y la inflamación de la estructura intestinal, una enteritis aguda que también puede cursar con este tipo de signo. Entonces recuerden, ya sabemos cómo buscar el signo de Bloomberg y ya sabemos qué respuesta esperamos encontrar para denominarlo como positivo. Doctor, una consulta. Disculpe. ¿Y en caso de apendicitis, el signo de Bloomberg? ¿Cuál es su duda? O sea, también nos sirve como, o sea, para sugerir apendicitis. Sí, justamente, ¿no? Por eso les he puesto el ejemplo de lo que es una apendicitis aguda. Es una de las alteraciones intestinales más comunes que cursa con signo de Bloomberg positivo, ¿sí? Y justamente, ¿por qué? Por lo que hemos explicado en la anterior clase. Un cuadro de inflamación apendicular ya desde estadios iniciales cursa con lo que es irritación e inflamación peritoneal, ¿no? Entonces, desde el inicio del cuadro clínico podemos encontrar prácticamente este signo, ¿sí? Es una de las patologías que con mayor frecuencia cursa con este signo, pero, ojo, no es la única. Cualquier tipo de patología abdominal que tenga la capacidad de producir inflamación del peritoneo es capaz de cursar con el signo de Bloomberg positivo. Un ejemplo, un proceso obstructivo intestinal. Si es que produce irritación peritoneal, que hemos mencionado que también se presenta, pero en estados mucho más avanzados, también va a cursar con este signo. ¿Qué más? ¿Qué otra duda? Gracias, Doc. Una consultita. No entendí muy Adelante. bien la parte en la que, ¿cómo sé que el signo de Bloomberg es positivo o es negativo? Bueno, en este caso, cuando hablamos de lo que es la positividad del signo de Bloomberg, para que yo lo denomine así como tal, signo de Bloomberg positivo, debe existir dolor. ¿Sí? En caso de que no exista dolor, entonces signo de Bloomberg negativo. Es importante conocer la técnica, por eso les digo, realicen este ejercicio. Pálpense el abdomen. A ver, activen sus camaritas, doctores. Quiero verles cómo se palpan el abdomen. Vamos a poner el siguiente ejercicio. Cualquiera de ustedes tienen el abdomen y vamos a palpar de manera profunda. ¿Sí? Cuando realizamos la palpación profunda, generalmente lo que hacemos es utilizar los pulpejos de los dedos y presionar el abdomen lo más que podamos. Realicen ese ejercicio a nivel del abdomen. ¿Sí? Si ustedes se palpan, el abdomen es blando, es depresible. ¿Listo? Ahora, no con un dedo como está haciendo Parco. Nadie le mire a Parco, siempre hace todo al revés. A ver, con todos los dedos, con todos los pulpejos de los dedos. Palpe el abdomen. Sigan palpando, sigan introduciendo más los dedos. Sigan palpando más de forma profunda. Tampoco como Adrián. Adrián está amasando allí su abdomen. No se está haciendo los masajes de sus grasitas para bajar de peso. A ver, tenemos los 4 deditos. Vamos a ubicar cualquier punto. Realicen la palpación a nivel del mesogastrio o del hipogastrio, ¿sí? Coloquen la mano en este segmento y presionen hacia adentro de forma continua, ¿sí? Ahora, han realizado este tipo de ejercicio. Lo que vamos a hacer es realizar el mismo tipo de ejercicio, pero realizando inspiración. La misma técnica, pero realizando inspiración. Mientras ustedes inspiran, pálpense de forma profunda y sostenida. ¿Se proyecta o no de mejor manera el contenido abdominal? Se proyecta. Ustedes realizan la inspiración y como arte de magia su pancita disminuye, ¿verdad? Esa grasita acumulada en la región anterior desaparece, entre comillas, ya no va a ser tan prominente. Eso se produce justamente por el ejercicio respiratorio. Ustedes inspiran y se proyecta de mejor manera la estructura que están palpando dentro de la cavidad abdominal. Va a llegar un momento donde ustedes van a cortar su inspiración. ¿Sí? Llega un momento donde van a alcanzar su máxima capacidad inspiratoria. Justamente en ese momento
descomprimen el abdomen de forma súbita. Realicen ese ejercicio. Ustedes al descomprimir el abdomen de forma súbita, en el máximo punto inspiratorio, se van a dar cuenta cómo en este caso se moviliza el abdomen. Van a sentir una vibración al momento de la descompresión brusca. ¿Les ha dolido? No, ¿verdad? Si el paciente al realizar este tipo de ejercicio presenta dolor, signo de Bloomberg positivo. Ese movimiento que se ha originado al realizar la descompresión brusca origina dolor intenso. Si este fuera el resultado, signo de Bloomberg positivo. ¿Sí? ¿Han sentido esa vibración o no? Al realizar la descompresión súbita, esto es clave. La descompresión tiene que ser súbita. No podemos retirar la mano acá con lentitud. ¿Sí? Lo más rápido que podamos. Apenas veamos que el paciente ha alcanzado el máximo punto de inspiración, la descompresión es súbita. Si se dan cuenta, estamos utilizando dos técnicas. La palpación del abdomen, pero a la vez tengo que observar el máximo momento de inspiración que mi paciente alcanza como señal para que yo realice la descompresión. ¿Listo? ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta acá? Adelante. Pero ¿no es más fácil realizar este examen si el paciente está acostado? Claro, se realiza con el paciente acostado. ¿Sí? Con el paciente en posición de decúbito. En posición de pie, no. En posición de sedestación, como ustedes se encuentran en este momento, tampoco. El paciente tiene que encontrarse, obviamente, en posición de decúbito. ¿Sí? ¿Qué más, doctorcitos? ¿Se ha comprendido qué es el signo de Bloomberg? Ya sabemos cuándo es positivo, cuándo es negativo. Ya sabemos qué significa entonces, ¿no? Altamente sugestivo de peritonitis, pero no es la única causa. ¿Sí? Bueno, cuando hablamos del bazuqueo gástrico, ¿qué es el bazuqueo gástrico? También es otro método de palpación, que no siempre lo realizamos. Acá tenemos, por ejemplo, en qué situaciones podemos realizar, ¿no? En caso de estenosis pilórica y en caso de síndrome de retención gástrica. Algo que ya les he mencionado hace algunos minutos atrás. Cuando hablamos de síndrome de retención gástrica, el nombre nos dice, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? Existe lo que es retención de alimentos a nivel gástrico, debido a una ausencia de la motilidad del estómago, a una gastroparesia, por ejemplo, o debido a la estenosis pilórica. Cuando hablamos de estenosis pilórica, el nombre también nos dice, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Existe lo que es una estenosis a nivel del píloro, lo cual va a evitar lo que es el vaciamiento gástrico. ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿dónde se acumulan los alimentos? En el estómago. Recuerden lo que hemos visto en fisiopatología. Por eso es importante conocer lo que es fisiología. Dentro de lo que es el estudio, por ejemplo, fisiológico y fisiopatológico que hemos realizado, les había mencionado que el estómago es una estructura que está diseñada, podríamos decir, para ser o para funcionar como una cavidad de almacenamiento transitoria. ¿Sí? No es una estructura que esté diseñada específicamente para almacenar alimentos. De forma transitoria lo hace, es decir, en un periodo corto de tiempo. Y eso depende del tipo de alimentos que ustedes consuman. Si consumen alimentos líquidos, el tránsito de estómago a intestino es prácticamente inmediato. Si ustedes consumen, podríamos decir, carbohidratos, si consumen proteínas, entonces el tiempo de permanencia de los alimentos en la cavidad gástrica será mayor, ¿sí? A diferencia del intestino, que hemos visto en fisiopatología, ¿no? El intestino sí va a ser una estructura diseñada para lo que es el proceso de secreción, absorción y almacenamiento, ¿sí? Almacena grandes cantidades de alimento y de desechos, porque la estructura también es grande, no es una estructura que mida lo mismo que mide el estómago, mide varios metros el intestino, ¿no? Entonces, como no es una cavidad diseñada para almacenar grandes cantidades o volúmenes de alimento, cuando existe esta estenosis a nivel del píloro, el estómago se distiende, debido a que no se puede eliminar el alimento hacia lo que es el duodeno.
Entonces, en este caso, ustedes van a poder observar, miren, porque es importante también la inspección, una distensión marcada a nivel del epigastrio. Ya sabemos por qué a nivel del epigastrio, porque en esta zona se encuentra anatómicamente lo que es la estructura gástrica. Ustedes incluso van a poder dibujar, o van a poder observar, mejor dicho, cómo se dibuja a la perfección la estructura gástrica en el epigastrio. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a palpar. Van a tomar el estómago con dos deditos, con el dedo pulgar y el dedo índice, y van a sacudir el estómago. ¿Sí? O lo van a palpar, así como el signo de Bloomberg. Ustedes lo van a presionar y lo van a descomprimir. Y ese tipo de movimiento de palpación profunda y descompresión a nivel de este segmento, y especialmente en este tipo de alteración, va a originar lo que es la movilización del alimento. Y ustedes pueden combinar esta técnica con lo que es la auscultación. Ustedes realizan el examen de palpación, descomprimen lo que es el estómago, también de forma brusca, y al momento de auscultar, ustedes van a poder oír cómo choca el alimento con las paredes del estómago. ¿Sí? A eso se denomina ruido de sucusión, que tiene el mismo significado que el bazuqueo gástrico. Bazuqueo, palpación. Sucusión, auscultación. ¿Sí? Sugieren prácticamente lo mismo. Para que ustedes se den cuenta qué es lo que más o menos van a encontrar en este tipo de alteración. Jugaban en carnavales con agua cuando eran niños, hace algunos meses atrás. ¿Sí? ¿Alguna vez se les ha ocurrido insuflar un globito de estos con agua en un 50% y el otro 50% con aire? ¿Sí? ¿Alguna vez han sacudido ese globito que tiene 50% aire y agua? Existe un sonido, Sí. ¿no? Un chapoteo. Ustedes pueden escuchar cómo el agua choca con la parte interna del globo. Eso es lo que vamos a escuchar. Y justo el libro de semiología de Suros hace referencia a eso, ¿no? Nos dice que nosotros oímos ese denominado chapoteo, ¿sí? Que sugiere lo que es justamente la retención de alimentos a nivel de la estructura gástrica. Entonces ya sabemos por qué se produce. ¿Listo? ¿Alguna pregunta que tengan hasta acá? ¿Alguna duda? Doc, me entró una pequeña duda un poco antes en la palpación profunda. Y por lo general, o sea, hablando de la palpación y relacionando con anatomía, no se debería poder palpar en un hígado normal, si no me equivoco, la vesícula biliar, ¿no? Pero revisando a otros autores dicen que es posible, o sea, exclusivamente no me acuerdo si era Argente, por eso, pero ¿qué dice usted al respecto? Bueno, sí es posible palpar lo que es la vesícula, ¿no? Obviamente en situaciones patológicas, como en caso de una colecistitis, se hace mucho más palpable debido a la inflamación, ¿no? Especialmente si la causa es un proceso obstructivo, nosotros vamos a poder palpar con mayor facilidad, porque la obstrucción consecuentemente producirá lo que es un incremento de tamaño de la vesícula, ¿no? Pero sí, sí es posible. ¿Qué más? Adrián, tenía otra duda, creo, por Gracias. allí. Sí, Doc. Los últimos dos signos del bazuqueo abdominal y la sucusión son sugerentes de qué patología abdominal. De síndrome de retención gástrica, ¿sí? Retención de alimentos a nivel del estómago. Y el síndrome de retención gástrica tiene como principal causa a la estenosis pilórica, ¿sí? Como principal causa. Recuerden cuáles son las complicaciones, ¿no? De las úlceras. Justamente las úlceras a nivel gástrico presentan algunas complicaciones como hemorragia, perforación, penetración y estenosis. Entonces, debido a la
estenosis, existe, ¿no?, una reducción del lumen a nivel del píloro, lo cual puede condicionar esto. Obviamente existen otras causas, sin necesidad de que exista estenosis como la gastroparesia, que ya llegaría a ser lo que es una alteración neurológica, ¿no? Como dice el nombre, gastroparesia, ya sabemos que es paresia, disminución de la motilidad, ¿sí? Parálisis. Y gastro, estómago. Entonces, cuando hablamos de gastroparesia, parálisis de la estructura gástrica. ¿Listo? Bueno, a ver, miren, ya hemos visto de forma inicial qué es lo que sucede con la palpación del hígado. Es una estructura que no se puede palpar con facilidad. Su palpación se va a ver muy dificultada porque generalmente se proyecta hacia la región torácica. Esto es algo que hemos estudiado en nuestras clases de semiología de tórax. Desde el quinto espacio intercostal o quinta costilla hacia el reborde costal. Entonces, la única parte que nosotros podríamos palpar es justamente aquella región que se encuentra en contacto con el reborde costal. ¿Listo? Entonces, recuerden lo que les he mencionado. Palpamos por lo menos 1 o 2 centímetros el hígado por debajo del reborde costal. Con suerte, 1 o 2 centímetros. ¿Sí? Pero muchas veces les había mencionado que la palpación puede verse facilitada. Podemos palpar el hígado 5 centímetros por debajo del reborde costal derecho. Esto, obviamente, ya no se considera normal. ¿En qué vamos a sospechar? En hepatomegalia. ¿Sí? Recuerden, en caso de hepatomegalia, tenemos que identificar cuál es la causa de esa hepatomegalia. Puede ser cardíaca, puede ser hepática, etc. Entonces, tenemos que estudiar las demás manifestaciones clínicas que presenta el paciente para identificar cuál es la causa de esa probable hepatomegalia. ¿Sí? Puede ser que la palpación del hígado se vea facilitada en situaciones que sean absolutamente normales. En personas muy delgadas, podemos palpar el hígado con relativa facilidad. Incluso existen situaciones que son absolutamente normales, como el descenso congénito del diafragma. Si existe descenso del diafragma, desciende la estructura hepática y en este caso voy a palpar el hígado con facilidad. Podemos encontrar patologías respiratorias. ¿Recuerdan qué patología respiratoria hace que la estructura hepática sea palpable con mayor facilidad? Doctorcitos. Neumoperitoneo. No, patología respiratoria. Aquellas que puedan causar inflamación del parénquima pulmonar porque pueden desplazar directamente el hígado, doctor. No, una neumonía no produce esto, digamos. Derrame Una en pleural. particular. No, derrame pleural tampoco. Una en particular tiende a producir esto. El enfisema. Si ustedes recuerdan lo que hemos mencionado en las clases de semiología de síndromes pulmonares, el enfisema tiende a producir desplazamiento del diafragma y por lo tanto desplazamiento del hígado. Entonces, en este tipo de situaciones también yo puedo palpar el hígado con relativa facilidad, ¿sí? Pero la recomendación, si se palpa el hígado con facilidad, sospechemos en hepatomegalia, ¿sí? Esa va a ser nuestra sospecha diagnóstica. ¿Listo? Sospechemos. Todavía no estamos hablando de diagnóstico de certeza. Estamos hablando de sospecha. Probablemente se trate de una hepatomegalia. Ahora, para estar seguros si se trata de una hepatomegalia o no, combinamos el método de palpación con el método de percusión.
Eso ya lo hemos visto el semestre pasado en nuestras clases de fisiopatología. Habíamos hablado de la denominada proyección hepática. ¿Sí? Como dice el nombre, yo tengo que estudiar hacia dónde se proyecta el hígado. Por anatomía, si ustedes recuerdan, por esa división topográfica que hemos realizado, se proyecta especialmente o principalmente en el hipocondrio derecho. Una porción en el epigastrio y el lóbulo izquierdo del hígado se proyecta así una partecita pequeña hacia lo que es el hipocondrio izquierdo. Entonces, anatómicamente, se proyecta hacia la parte derecha, ¿sí? Y lo que nosotros tenemos que hacer es percutir el límite superior y el límite inferior. Y lo que vamos a hacer posteriormente es medir cuál es la distancia en centímetros entre el límite superior y el límite inferior. Como ustedes observan, lo normal es de 9 a 12 centímetros. Entonces, una vez que ustedes han determinado el límite superior de matidez y el límite inferior, proceden a medir con una cinta métrica. Si es de 9 a 12 centímetros, es normal. En caso de que sea mayor a 12, hepatomegalia, confirmado. En caso de que sea menor a 9, atrofia. ¿Listo? Entonces, a ver, acá les pongo un ejemplo para ver si han comprendido. Así que presten atención. Tenemos un paciente en el cual se palpa el hígado con facilidad. Podemos palpar el hígado a 4 centímetros por debajo del reborde costal derecho. ¿En qué vamos a sospechar si nos encontramos con eso? Hepatomegalia. Vamos a sospechar en hepatomegalia. Queremos confirmar si realmente se trata de hepatomegalia. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Percutir, ¿sí? Para medir la proyección hepática. Resulta que el hígado es palpable, 4 centímetros por debajo del reborde costal derecho, pero la proyección hepática es de 10 centímetros. ¿Será hepatomegalia o no? No. No es hepatomegalia. En ese caso ¿Sí? se descarta. No, para nada. En este caso vamos a buscar alguna otra causa. Puede ser un descenso diafragmático, puede ser una patología respiratoria, etc. ¿Sí? O puede ser normal. Les pongo el siguiente ejemplo. Palpamos el hígado 3 centímetros por debajo del reborde costal derecho. Vamos a sospechar lo mismo. Hepatomegalia, probablemente. Voy a realizar el examen de percusión. Voy a medir la proyección hepática. Y resulta que la proyección hepática es de 15 centímetros. ¿Hepatomegalia o no? Sí. Sí, hepatomegalia, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, la palpación facilitada del hígado es altamente sugestiva de hepatomegalia. Pero lo único que confirma hepatomegalia es la proyección hepática. Si la proyección hepática es mayor a 12 centímetros, hepatomegalia. ¿Sí? ¿Comprendido, doctores? Más claro que el agua. Sí, ¿verdad? Continuamos. Bueno, observen esto. Esto ya lo hemos visto, así que me van a hacer recuerdo ustedes. Tenemos acá algunas causas que producen pérdida de la matidez hepática y disminución de la matidez hepática. La principal causa que produce pérdida de la matidez hepática, ¿cuál era? Cirrosis hepática.
No. Pérdida de la matidez hepática. Neumoperitoneo. Neumoperitoneo. Neumoperitoneo es la principal causa. ¿Sí? Es la principal causa de pérdida de matidez hepática. Ascitis no, ¿por qué? Porque en caso de una ascitis también vamos a percutir matidez. Y justamente les había mencionado, ¿no? Cuando tenemos un cuadro de ascitis, tenemos que realizar una paracentesis, que tiene diferentes objetivos. Uno de los objetivos es terapéutico, el otro es diagnóstico, y el otro es para estudiar de mejor manera la estructura hepática. Radiológicamente se utiliza para aislar la sombra hepática. ¿Sí? Entonces tenemos que correlacionar todo esto. La principal pérdida de matidez hepática o el reemplazo de matidez por otro sonido, que sea el timpanismo, tiene como principal causa el neumoperitoneo. El meteorismo también puede ser una causa, ¿no? Ya hemos hablado por qué. Generalmente no sucede, pero puede suceder debido a la sobreposición de la estructura colónica sobre el hígado. Sin embargo, si ustedes observan, podemos encontrar otra causa. La vamos a estudiar de forma detallada en nuestras clases de fisiopatología. Una hepatitis aguda fulminante también produce lo que es pérdida de la matidez hepática en su cara anterior. En ese caso tenemos que palpar la cara, percutir la cara lateral. Pero hepatitis es otro mundo, ¿sí? El diagnóstico es relativamente sencillo porque las manifestaciones clínicas son muy típicas de este tipo de patología. Entonces no debería haber dificultad para realizar este diagnóstico. Sin embargo, en caso de neumoperitoneo, no se palpa el hígado, ¿sí? En caso de un meteorismo, tampoco se palpa el hígado. Entonces tenemos que combinar acá con otros métodos. Uno que ya hemos visto, que es la percusión. Recuerden que tanto meteorismo como neumoperitoneo, especialmente este último, neumoperitoneo, cursa con un signo que se denomina el signo de Joubert. ¿Cómo diferenciábamos, doctorcitos? Y vamos a combinar otro método, que es la auscultación. Doctor, en el meteorismo, cuando el paciente cambia de posición, no se pierde la matidez. ¿Cómo? A ver, otra vez. En el meteorismo, cuando el paciente cambia de posición, no va a existir modificación del meteorismo. En cambio, en el neumoperitoneo sí va a haber ese cambio, esa modificación, cuando el paciente cambia de posición. Estamos por allí, pero tenemos que ser más precisos. ¿Alguien más? La matidez es la matidez desfasable, doctor. Cuando el paciente cursa con el meteorismo, si lo hacemos echar de cúbito, por ejemplo, de cúbito lateral izquierdo, la matidez va a persistir donde estaba porque el meteorismo está en los intestinos, pero si es el caso de neumoperitoneo, los gases tienden a ascender, ¿no? Y está en el peritoneo, así que la matidez se desplaza. No, la matidez no se desplaza, el timpanismo se desplaza. El timpanismo, perdón. ¿Sí? Y reaparece la matidez en la cara anterior. Listo, está bien. Ahora, todo lo que hemos visto en nuestras clases de fisiopatología, doctores, no es en vano. ¿Sí? En fisiopatología habíamos visto que existen algunos mecanismos que son aquellos capaces de incrementar la motilidad. ¿Cuáles serán esos mecanismos? Uno, primero el sistema de marcapaso, ¿no? Ya hemos visto que es marcapaso. Es originar este movimiento coordinado, sincrónico del peristaltismo. Uno. Otro. ¿El sistema parasimpático? Propia distensión. Ya también la distensión, ¿sí? Que va a ser otro estímulo para que exista incremento de la motilidad. ¿Sí? Otro. En este caso, la activación del sistema nervioso parasimpático. Otro. Que generalmente trabajan de forma conjunta. Hoy vamos a ver en nuestras clases de fisiopatología esto. Se produce distensión
Se produce lo que es estimulación del sistema nervioso autónomo, existe lo que es una mayor producción de señales nerviosas aferentes, lo cual va a producir en el paciente lo que es mayor peristaltismo. ¿Sí? Trabajan de forma conjunta. Listo. Estamos bien. Y otro que habíamos mencionado, que son los mensajeros químicos, las hormonas. ¿Sí? Entonces, miren, tenemos que tener esta capacidad de relacionar estas manifestaciones. Tenemos por un lado lo que es neumoperitoneo y meteorismo, que son dos situaciones que van a evitar que se palpe el hígado debido al contenido aéreo. ¿Sí? Estoy hablando del meteorismo en el caso en el cual el colon se sobrepone a la estructura hepática. ¿Listo? Ya sabemos que vamos a encontrar a la percusión. Ya sabemos qué tenemos que hacer a la percusión. Percutir la cara anterior del hígado y modificar la posición del paciente. Ya sabemos qué probables resultados podemos encontrarnos cuando realizamos este examen. Pero ahora hablemos de auscultación. Basándonos en el proceso fisiopatológico y basándonos en la clase de auscultación que hemos tenido, en caso de neumoperitoneo, ¿qué es lo que ausculto? Y en caso de meteorismo, ¿qué es lo que ausculto? Vamos a ser un poco más precisos. No palpo el hígado. No existe matidez, no existe un hígado palpable. Lo percuto. Desaparece la matidez hepática en la cara anterior. Estoy sospechando en dos probables causas, meteorismo y neumoperitoneo. ¿Sí? Ahora, ausculto. En caso de neumoperitoneo, que espero encontrar a la auscultación, y en caso de meteorismo, que espero encontrar a la auscultación. Levanten la mano para participar, por favor. A ver, Cristian, adelante. En el meteorismo no serían los ruidos hipoactivos. ¿Por qué? Por el mismo aire, digamos, porque, o sea, nos dijo que habría mayor peristaltismo en caso de que sea líquido. Por ende, en caso de que sea aire, me imagino que está reducido el peristaltismo y podríamos encontrarlo en menos de 2 cuadrantes, dependiendo la severidad, ¿no? El meteorismo. A ver, ¿alguien más? ¿Qué nos dice Mariel? Doctor, puede ser que esté hipoactivo en el meteorismo porque no podemos escuchar porque está contenido en las vísceras y tal vez un poco más hiperactivo en el neumoperitoneo porque está fuera. A ver, recordemos otra vez el proceso fisiopatológico. ¿Cuáles son mecanismos para que exista motilidad intestinal? Distensión, activación del sistema nervioso autónomo y los mensajeros químicos, hormonas. ¿Sí? A ver, Almendra, adelante. Doctor, ¿no habría un aumento de la sonoridad? A la percusión, sí. En ambos vamos a encontrar. En neumoperitoneo y meteorismo, incremento de la sonoridad. A la percusión. Pero ahora estamos en auscultación. A ver, ¿qué nos dice Vanessa? Doc, yo creo que se aumentaría en ambos porque va a haber una acumulación de gases, entonces va a estar por tanto distendido. La definición es importante. A ver, ¿qué nos dice Lucero? Los barbarismos estarían aumentados. ¿En qué situaciones? En ambas también, al igual que Vanessa. Meteorismo, Doc. Se me olvidado. ¿Recuerdan qué es lo que nosotros esperábamos encontrar en un cólico intestinal?
cuando auscultábamos? ¿Dos? ¿Un incremento de los ruidos o disminución? Incremento. De los ruidos y ruidos. Incremento. ¿Sí? Incremento. Les había mencionado, si ese dolor abdominal coincide con el momento de máxima intensidad peristáltica, entonces la alteración es intestinal. Podemos estar seguros de que nos encontramos frente a un cólico. Si mi paciente, ponemos el ejemplo a ver de las señoritas que presentan sus cólicos menstruales, presentan un dolor cólico ubicado en la parte baja del abdomen, en el hipogastrio. En este caso, vamos a realizar la auscultación en el máximo momento de intensidad dolorosa. Ese cólico menstrual coincidirá con lo que es el máximo momento de intensidad peristáltica. No. Entonces, en este caso, descartamos que la alteración sea intestinal. Vamos a pensar en otras causas. Alteración hepática, pancreática, en este caso, ¿no? En este tipo de proceso fisiológico de desprendimiento del endometrio, de la cavidad uterina, etc. ¿Sí? Es importante la fisiopatología. Mecanismo para incremento de la motilidad, nuevamente les repito, distensión. 1. Hablamos de los mensajeros químicos, hormonas. Un ejemplo, el más característico, la motilina y la activación del sistema nervioso autónomo parasimpático. De estas dos alteraciones, a ver, pongamos otra vez en contexto. A la palpación, no palpo el hígado. A la percusión, la matidez ha sido reemplazada por sonoridad. Tengo dos probables causas. O meteorismo o neumoperitoneo. De estas dos entidades que les estoy mencionando, ¿cuál se caracterizaba por presentar gas contenido dentro de una estructura? El meteorismo. El meteorismo. ¿Sí? ¿Qué es neumoperitoneo? Aire libre en la cavidad peritoneal. En otras palabras, uno se encuentra contenido dentro del intestino y el otro no. Entonces, entre estas dos situaciones, debido a lo que acabo de mencionarles, meteorismo o neumoperitoneo produce distensión de las asas intestinales. ¿Cuál? El meteorismo. Y si existe distensión de las asas intestinales, existirá lo que es incremento o reducción del peristaltismo. Incremento. Y en caso de un neumoperitoneo, donde el gas se encuentra libre en la cavidad peritoneal, ¿existirá distensión de asas intestinales? No. Entonces, si no existe el estímulo de distensión a nivel del canal digestivo, ¿qué es lo que sucederá con la motilidad? No va a estar incrementada. No, va a estar normal. No va a estar incrementada, ¿verdad? Entonces, en un caso vamos a encontrar los ruidos hidroaéreos hipoactivos y en otro caso vamos a encontrar los ruidos hidroaéreos hiperactivos. Entonces, fíjense que yo tengo que conseguir ese tipo de correlación clínica, basándome justamente en mi razonamiento lógico, deductivo y clínico. Y en abdomen, doctores, esto es lo que sucede. Una sola manifestación clínica nunca nos va a realizar lo que es un diagnóstico preciso. Sin embargo, si nosotros somos capaces de engranar este tipo de manifestaciones clínicas que encontramos cuando realizamos el examen físico en un paciente, nuestro diagnóstico se pule. ¿Sí? Va a ser mucho más preciso. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, duda, entonces, que tengamos hasta acá? Sobre palpación, vuelvo a repetirles, más adelante vamos a ver las técnicas, antes de pasar a preguntas y dudas. Esas son algunas características que tenemos que tomar en cuenta, ¿sí? Son las características normales del hígado. Es liso, el borde es romo y es regular. Tenemos que estudiar la consistencia, observen,
ya de por sí el hígado es una estructura firme, ¿no? Y justamente esa su firmeza va a ser proporcionada por la cápsula que le rodea. ¿Alguna vez han comido hígado? ¿Sí? Sí, ¿Alguna vez antes de que preparen el hígado han podido palpar el hígado? Es una estructura sumamente friable, ¿verdad? Alguna vez por allí, seguramente al comer este tipo de alimento, por allí les ha tocado una partecita de la cápsula, ¿sí? Es sumamente dura, ¿verdad? Entonces lo que proporciona la consistencia de la estructura hepática es justamente la cápsula que les rodea. Si no existiera este tipo de cápsula, bueno, sería una estructura fácilmente lesionable y friable, que de hecho ya lo es, ¿no? Entonces tiene cierta consistencia, la consistencia es firme. Observen que en caso de un incremento de la consistencia, tenemos algunos ejemplos, ¿no? La hepatitis aguda. Pero nuevamente volvemos a lo mismo. Solamente realizar el estudio de la consistencia no me sirve para nada. En caso de una hepatitis aguda, mantiene las características como por ejemplo la superficie es lisa y el borde sigue siendo regular y rojo. En caso por ejemplo de una cirrosis, la consistencia es dura, se encuentra incrementada, pero en este caso la superficie ya no es lisa, la superficie es nodular, es completamente irregular y el borde obviamente no es romo, de la misma forma es irregular. En caso de cáncer hepático, también existe lo que es un incremento de la consistencia, solamente que en este caso, como ustedes observan, la consistencia es pétrea, es sumamente dura la estructura hepática, similar a una roca. Si ustedes observan, puede ser nodular de la misma forma, puede ser la superficie irregular y muchas veces a la palpación ustedes van a notar lo que es una superficie leñosa. Ya sabemos qué es, ¿no? Leñosa se asemeja a lo que es la corteza de un árbol. Obviamente, a través del examen semiológico no podemos realizar el diagnóstico certero de cirrosis y cáncer. Necesariamente para confirmar lo que es nuestro diagnóstico se requieren otros estudios mucho más especializados. En este caso, el estudio histopatológico que nos va a decir qué tipo de alteración anatomopatológica está sufriendo la estructura hepática, ¿no? Eso ya lo verán en sus clases de patología. Y hemos hablado mucho también del hígado en acordeón, que es el hígado congestivo, que es típico de la insuficiencia cardíaca derecha. Ya sabemos por qué se denomina hígado en acordeón, por nuestras clases de fisiopatología del semestre pasado. Esto quiere decir que el hígado incrementa y disminuye de tamaño. Es más, si ustedes recuerdan, dentro de los criterios de Framingham, que habíamos estudiado en fisiopatología en insuficiencia cardíaca, habíamos visto un criterio que muchos autores consideran mayor y muchos autores consideran menor. Y para no complicarnos, nosotros lo hemos escrito como criterio mayor y menor, ¿no? Que hacía referencia al incremento y disminución de peso que tiene un paciente. Más de 5 kilos, menos de 5 kilos en un periodo de una semana. Entonces, justamente como la insuficiencia cardíaca cursa con incremento de volumen y depresión de volumen, especialmente depresión cuando el paciente consume su fármaco diurético, encontramos incrementos del hígado y disminuciones de tamaño de la estructura hepática, ¿no? Incrementa y disminuye de tamaño, el denominado hígado en acordeón. En este caso, conserva todas las características estructurales a la palpación. Superficie lisa, el borde liso, completamente regular, ¿sí? Bueno, acá tenemos lo que es la clasificación de la consistencia hepática. Observen, tipo 1, ligero incremento de la consistencia. Tenemos algunos ejemplos, hepatitis aguda, hígado congestivo. Tipo 2, aumento franco de la consistencia, cirrosis hepática. Y tipo 3, consistencia pétrea en cáncer hepático. Ahora, cuando hablamos de palpación de vaso, es una estructura que no se palpa, ¿sí? En condiciones normales no se palpa. En situaciones patológicas sí se hace palpable. Si ustedes quieren realizar el estudio del vaso, recuerden que no se va a palpar, entonces tenemos que percutirlo. Utilizamos esa técnica asociada, ¿no? Y esto es simple, fíjense que en este caso el vaso se encuentra entre la novena
y 11ª costilla. ¿Listo? Entonces tenemos la 9ª costilla, la 11ª costilla en su límite inferior. Observen el límite póstero superior. ¿Por qué se dice que el vaso tiene ese límite póstero superior? Porque la región superior del vaso tiene esa proyección posterior. El vaso tiene esa disposición dentro de lo que es la estructura, ¿no? Dentro del hipocondrio, ¿sí? Tiene esa disposición. Está inclinada. La región superior va a ser posterior y la región inferior va a ser anterior. ¿Listo? Entonces tenemos que delimitar a través de líneas. En este caso, la línea principal es la línea axilar anterior. Entre estas líneas se encuentra el vaso. 9ª costilla, 11ª costilla y la línea axilar anterior. En esa zona es donde yo debo percutir el vaso. ¿Qué sucede si nosotros percutimos, por ejemplo, lo siguiente? En este caso, matidez en esta misma zona, pero vamos a suponer que la matidez se encuentra desplazada y por debajo de la 11ª costilla y sobrepasa lo que es la línea axilar anterior. En este caso vamos a sospechar en lo que es esplenomegalia. ¿Sí? Es simple. ¿Y qué más, doctores? Bueno, ya sabemos la forma de percusión de vaso. Nuevamente les repito, esto lo vamos a pasar rapidito porque les voy a mostrar en videos. Utilizamos la posición de Schuster, ¿no? De cúbito lateral derecho para realizar lo que es la percusión del tórax. Recuerden, la palpación generalmente es difícil, ¿sí? Se hace mucho más palpable el vaso en situaciones patológicas. Sin embargo, a través de esta posición de Schuster, como ustedes observan, que es la posición del decúbito lateral derecho, estas estructuras tienden a desplazarse hacia la parte media del abdomen. Entonces, en la posición de Schuster, el vaso puede hacerse palpable. ¿Sí? Eso lo vamos a ver más adelante. Acá observamos algunas características, nótese, cuando hablamos de lo que es un incremento en la consistencia, esto es típico de alteraciones como las leucemias, por ejemplo. Y por lo tanto una disminución en la consistencia de la palpación es típico de alteraciones infecciosas. Como observamos acá, fiebre tifoidea, endocarditis bacteriana y sepsis. Riñón, de la misma forma, ya hemos visto que polo se palpa, que riñón se palpa. Utilizamos al igual diferentes maniobras que nos van a ayudar a realizar la palpación, que nuevamente les repito, se los voy a mostrar en videos, ¿sí? Algo que nosotros debemos hacer como examen complementario al examen de riñón es realizar el examen de puño percusión, o también recibe el nombre de percusión de Murphy. ¿En qué consiste? Yo voy a dar a mi paciente golpes secos en la región lumbar. ¿Listo? El golpe no tiene que ser repetido. El golpe no tiene que originar vibración. El golpe tiene que ser seco. ¿Sí? Que no origine vibración. A eso significa. En caso de que el paciente presente dolor, yo lo denomino como signo, o en este caso, puño percusión de Murphy positiva. Y esto es altamente sugestivo de lo que es una infección urinaria alta, una pielonefritis. Para que este dato semiológico sea válido, el dolor tiene que ser localizado. Observen qué es lo que nos dice acá. Si el dolor fuera sordo, mal localizado, no tiene valor semiológico. Recuerden que para esta maniobra vamos a golpear al paciente y el golpe puede producir dolor. Por eso estas características son importantes. El golpe tiene que ser seco, no tiene que originar vibraciones, tiene que ser muy bien localizado. ¿Sí? Solamente en estas situaciones es completamente válido. Y nada más. En la siguiente clase vamos a continuar con lo que es el estudio de palpación y haciendo referencia a la semiotecnia, a las maniobras que utilizamos para palpar las diferentes estructuras a nivel abdominal y estaríamos culminando, si es que nos da el tiempo, con el examen final de abdomen que corresponde
a tacto rectal. ¿Alguna pregunta o alguna duda que tengas acá? Doctor, ¿vamos a hacer también resolución de casos clínicos como en fisiopatología? O sea, dedicar clases a eso. Porque, por ejemplo, hoy día hicimos, ¿no? Entre meteorismo y, perdón, entre neumoperitoneo y meteorismo. Si es que nos da el tiempo, sí. ¿Listo? Pero especialmente en las clases de fisiopatología nos vamos a enfocar a eso, ¿no? Recuerden que hasta ahora, bueno, lo bueno de llevar fisiopatología y semiología, o lo bueno de que yo les dicte, por ejemplo, la materia es que me permite asociar justamente ambas, ¿no? Tanto la parte fisiopatológica como semiológica. Probablemente en semiología no, en fisiopatología sí. Más adelante, pero una vez que terminemos este estudio básico de la parte semiológica abdominal, vamos a introducirnos de lleno en lo que es el estudio de síndromes abdominales, ¿no? Entonces, cuando realicemos el estudio de síndromes abdominales, vamos a hablar de enfermedad por enfermedad, qué manifestaciones semiológicas vamos a encontrar en estos pacientes, ¿sí? Si es que nos da el tiempo por allí, vamos a realizar el repaso de algún caso clínico, ¿listo? Pero dudo mucho, sinceramente, en la parte de semiología, porque estamos yendo, si ustedes se dan cuenta, paso por paso. Y a través del estudio de síndromes vamos a ser mucho más detallados, ¿listo? Pero vamos a tratar de hacerlo. A ver, atentos a la lista. Este es el grupo A, ¿no? Sí, Doc. Permítanme un segundito. Avan, Presente, doctor. Acebo. Presente, doctor. Perdón, un segundito. No sé qué está pasando. Ahora sí. Arregote. Presente, doc. Arnes. Presente, Doc. Barral. Presente, Barral. Barriga. Presente, doctor. Pau. Presente. Castellanos. Castellanos presente. Asa. Encinas. Encinas presente, doctor. Ferreira. Ferreira presente. Pérez. Presente, doctor. Loza. Presente, doctor. Navia. Gamboa, perdón. Presente, doctor. Gómez. Presente. Gutiérrez. Gutiérrez Alejandra. Presente, doc. José. Presente, doc. Aita. Presente, doctor. Ibarra. Presente, doctor. Ramillo. Presente, doctor. Loaiza. López. Luján. Luján presente, doctor. Miranda. Presente, doctor. Montaño. Doctor, se saltó Miranda, Francisco. Es que como ya no asiste, ya ni le llamo Francisco. Montaño no está, ¿no? Muñoz. Muñoz presente, doctor. Nilipo. Presente. Orellana. Ortuño. Presente, doc. Parco. Presente. Pérez. Pérez presente, doctor. Pizarro. Presente, doctor. Rivera. Presente, doctor. Riva. Presente, doctor. Rocavado. Presente, doctor. Ticona. Ticona presente, doctor. Torrejón. Sánchez presente, doctor. No sé. Torrejón presente, doctor. Torrejón presente. Torrico. Torrico presente, doctor. Vaca Flores. Presente, doc. Vargas. Presente, doc. Velarde. Velarde presente, doc. Félix. Presente, doctor. Zambrano. Presente, doctor. Zamorano. Presente, doc. Centeno. Presente, doctor. Hurtado. Presente, doctor.
Raya. Presente, Doc. Mundo Corre. Presente, Doc. Y Benavides. Presente, doctor. Doctores, nos vemos Doctor, 10:35, por favor, para fisiopato, ¿sí? doctor, tengo una duda. Si en caso, ¿no?, de que un paciente tenga diarrea, va a haber más peristaltismo y esto como que aumentaría los gorgorritmos, ¿verdad? Pero digamos que hay una etapa más avanzada, habría deshidratación y por ende hipopotasemia. Y según lo que leí, esto hay a la auscultación hipoactividad. Entonces, es decir, en una etapa de la diarrea escucharíamos hiperactividad y luego hipo. Bueno, en este caso depende la causa, ¿no? Porque hemos puesto el ejemplo, obviamente, para hacer referencia a lo que es el estudio de diarreas de una diarrea secretora, ¿sí? Pero justamente debido a la alteración que tú acabas de mencionar, puede producirse lo que es una diarrea de tipo osmótica, que en este caso no estaría relacionada con lo que es un incremento de la motilidad intestinal, ¿sí? También es lo correcto. Esto lo vamos a detallar de mejor manera en nuestros temas próximos de fisiopatología. ¿Listo? Depende del tipo de diarrea. En la secretora, incremento de lo que es la motilidad intestinal. En la osmótica, más al contrario, ¿no? Existe lo que es muchas veces una reducción de la motilidad intestinal y esto condiciona que no exista una absorción adecuada de agua a nivel del lumen intestinal. ¿Sí? ¿Qué más? Nada más. 10:35 nos vemos en Fisiopato. Hasta entonces. Está bien, Doc, hasta luego.